Muy buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, dependiendo de la hora que estés viendo este video. Nos vamos con la lección 21 de un curso de milagro. Este capítulo en el libro de texto lo vamos a dividir en dos. Tiene muchísima información y está muy padre. Vamos con la lección 21 como siempre y luego nos vamos con el ejercicio y luego yo grabo la lección 22 para que entonces ya esté disponible unos días luego. Ok. En el libro de texto vamos por la parte 3 que dice la percepción inocente y dentro de la percepción inocente empezamos con el capítulo 1 que dice expiación sin sacrificio. Vamos con la lectura y comprensión y luego nos vamos con el ejercicio. Dice, hay otro punto que debe quedar perfectamente claro antes de que pueda desaparecer cualquier residuo de temor que aún esté asociado con los milagros. La crucifixión no estableció la expiación. Fue la resurrección la que lo hizo. Qué importante. La crucifixión no establece ese proceso de expiación en el que nosotros entramos para hacer equilibrio en nuestra energía y responsabilizarnos de nuestros actos. Recuerden que en la crucifixión se dice que Jesús muere por nuestros pecados. No. En realidad, al Él volver a nacer en esa resurrección, donde Él vuelve en esa vida espiritual y deja claro que el cuerpo simplemente es un mero instrumento del espíritu, que no queda ahí, que esa muerte no existe, es la que establece la expiación, la que te deja saber que la expiación es ese proceso en el cual nosotros soltamos un cuerpo físico, pero continuamos en ese recorrido donde vamos creciendo en conciencia, reconociendo quiénes somos y equilibrando todo lo que nosotros hemos hecho. ¿Ok? Si se examina la crucifixión desde un punto de vista invertido, parece como si Dios hubiera permitido e incluso fomentado el que uno de sus hijos sufriese por ser bueno. Y sí, dentro de todo queda esa creencia arraigada dentro de la religión donde crucifican el Hijo de Dios cuando Él era tan y tan bueno y que Dios lo permite. O sea que así tenía que ser, que Dios lo permitió. Esta desafortunada interpretación que surgió como resultado de una proyección ha llevado a muchas personas a vivir sumamente atemorizadas de Dios y definitivamente, claro, tales conceptos antirreligiosos se infiltran en muchas religiones. El auténtico cristiano, sin embargo, debería hacer una pausa y preguntarse, ¿cómo iba a ser posible esto? ¿Cómo iba a ser posible que Dios mismo fuese capaz de albergar el tipo de pensamiento que sus propias palabras han enseñado claramente que es indigno de su Hijo? Porque, ¿verdad? En la ley de Dios es la ley del amor. Entonces, ¿cómo Él fomentar un acto donde a través de tanta violencia, eh, se fuese su Hijo Jesús, que vino a instaurar, ¿verdad? Un nuevo estilo de vida, una nueva conciencia espiritual a nivel planetario, cómo Él iba a estar utilizando este recurso para instaurar esto. Esta creencia va en contra de todo lo que es Dios, que es la ley del amor, ¿verdad? Recuerden que es que tenemos libre albedrío. Con frecuencia, la persecución termina siendo un intento de justificar la terrible y errónea percepción de que Dios mismo persiguió a su propio Hijo en nombre de la salvación, que era esa, esa creencia de que Dios envió a Jesús para ser crucificado, para que nos salvara a todos de nuestros pecados, es una manera de justificar una percepción que es completamente errónea, donde Dios permite, fomenta y abraza ese tipo de situaciones. Ni siquiera las mismas palabras tienen sentido. Superar esto ha sido sumamente difícil, pues si bien este error no es más difícil de corregir, por si bien este error no es más difícil de corregir que cualquier otro, son muchos los que no han estado dispuestos a abandonarlo en vista de su eminente valor como defensa. Un ejemplo menos dramático es el del padre que dice, esto me duele más a mí que a ti, y se siente exonerado al darle una paliza a su hijo.
Y volvemos con el tema de que nosotros somos a imagen y semejanza de Dios, pero las religiones y la manera en que nosotros pensamos ha sido a contrario. Hemos hecho a Dios a imagen y semejanza nuestra. Nosotros tenemos esa capacidad de guardar resentimiento, de vibrar en el miedo, de adaptar ciertas creencias, costumbres que atentan enormemente, no solo en contra de nosotros, sino en contra de otros. Y nosotros, al poner como que Dios fue capaz de enviar a su hijo para ser crucificado, entonces yo tengo el derecho como padre de lastimar a mi hijo, y está bien, esto me duele mucho más a mí que a ti, y con eso tú te limpias la culpa de el acto que está en completo desequilibrio, que no vibra con la ley del amor, y con eso tú te exoneras. Es algo que es necesario hacer, ¿no? Por eso hemos hecho a Dios a imagen y semejanza nuestra, no al revés. Como es realmente que somos a imagen y semejanza de Dios, pero las religiones de este planeta han creado a un Dios a imagen y semejanza nuestra. Dice, pero dice, me perdí por dónde iba. Ajá. ¿Crees que nuestro Padre piensa realmente así? Es tan esencial eliminar cualquier pensamiento de este tipo que debemos asegurarnos de que cada semejante permanezca en tu mente, de que nada semejante permanezca en tu mente. Yo, dice Jesús, no fui castigado porque tú fueses malo. Y aquí viene esa creencia que nos han dicho, que nosotros somos los culpables de que Jesús haya tenido que venir a atravesar por esa experiencia, de que Jesús vino a pagar la deuda de cada uno de nosotros. Si eso fuera así, no existiría el karma. Ya tus deudas estarían completamente pagas. Ya no habría necesidad de una expiación. Y eso no es cierto. La afirmación, mía es la venganza, dice el Señor, es una percepción falsa mediante la cual uno le atribuye a Dios su propio pasado malvado. Tú estás volviendo a poner características en esa divinidad, en ese creador, en esa fuente que no le pertenecen, que te pertenecen a ti. Por eso digo que nosotros hacemos a Dios a imagen y semejanza nuestra. La versión de Dios que tú tienes en tu corazón es la versión tuya. Si tú piensas que Dios fue capaz de enviar a su hijo para ser crucificado en nombre de un bien más alto, tú entonces estás llevado a pensar de que tú también puedes hacer cosas que estén muy en contra de la ley del amor y que todo está bien porque tiene un propósito divino, tiene un mayor bien escondido. ¿Verdad? Él no lo creó, ni tampoco, ese pasado malvado no tiene nada que ver con Dios. Él no lo creó ni tampoco lo sustenta. Dios no cree en el castigo. Su mente no crea de esa manera. Dios no tiene nada contra ti por razón de tus malas acciones, y pone malas entre paréntesis, ¿verdad? ¿Cómo sería posible entonces que me hubiese acusado a mí por ella? ¿Cómo sería posible que Dios hubiese acusado a Jesús por las acciones de otro que nada tienen que ver con la conciencia y la energía de Jesús? ¿Cómo sería posible eso? Asegúrate de que reconoces cuán absolutamente imposible es esa suposición, y también de que procede enteramente de la proyección tuya, de esa percepción tuya que tú tienes de Dios. Ese tipo de error es responsable de una multitud de errores similares, incluyendo la creencia de que Dios rechazó a Adán y lo expulsó del jardín del Edén. Quizás por eso pienses a veces que no te estoy guiando bien. El sacrificio es una noción que Dios desconoce por completo. Procede únicamente del miedo, y los que tienen miedo pueden llegar a ser muy crueles, ¿verdad que sí? O sea, ya te está hablando claro. Dios no, el sacrificio viene del miedo, y hay dos energías base, el amor y el miedo. Y el sacrificio viene del miedo, pero es que viene bien arraigado en esas creencias religiosas donde vimos a través de la vida de Jesús, donde Él fue sacrificado por un bien más alto, ¿verdad?
Yo siempre he dicho que Jesús no fue sacrificado para sanar nuestros pecados, que Jesús fue asesinado por un sistema político que predominaba, que estaba siendo amenazado por ese nuevo orden, esa nueva energía que Jesús estaba instaurando, esa nueva conciencia que Jesús estaba plantando. Esas semillitas de amor se vieron amenazados. Todavía hasta el fin de hoy el mundo está todo lleno de ese poder, ¿verdad? Todo lo que amenace un sistema, el sistema empieza a sentir que va a perder el control y empieza a generar muchas acciones que, que son, laceran, ¿ok? Dice, eh, dice, procede únicamente del miedo y los que tienen miedo pueden llegar a ser muy crueles, ¿verdad? Cualquier forma de sacrificio es una violación de mi exhortación de que debe ser misericordioso, al igual como nuestro Padre en el cielo lo es. A muchos cristianos les ha resultado difícil darse cuenta de eso, de que esto les atañe a ellos. Los buenos maestros nunca aterrorizan a sus estudiantes. Aterrorizar es atacar, y como resultado de ello se produce un rechazo de lo que el maestro ofrece, malográndose así el aprendizaje. Cuando tú enseñas en base del miedo, eso puede hacer que las personas que estén tratando de aprender algo lo perciban de una manera inadecuada. Entonces el aprendizaje carece de completo valor. Fíjense la misericordia de Jesús, que pasando por el dolor que estaba atravesando al ser crucificado, tuvo el corazón, la compasión y el amor de decir: perdona a los padres, ellos no saben lo que hacen. ¿Por qué Jesús tuvo que decir esas palabras? Si fuera como nos han enseñado, que Dios envió a su unigénito Hijo para que pagara y cumpliera así a través de la crucifixión, salvar a todas las almas de sus pecados, ¿por qué tendría que pedir al Padre que los perdonara? Que no sabían lo que hacían, porque eso no era un plan de Dios, eso fue el hombre, que actuando bajo el miedo, sintiendo que Jesús estaba atentando con todo un sistema y que podían perder el control, deciden cometer ese acto, ¿verdad? No tiene nada que ver con Dios. Con esto voy a parar hasta aquí, voy a seguir en el punto 5 con la lección 22. Vamos ahora al ejercicio de la lección 21 y dice: estoy decidido a ver las cosas de otra manera. La idea de hoy es obviamente una continuación y ampliación de la anterior. Esta vez, sin embargo, además de aplicar la idea a cualquier situación concreta que pueda surgir, son necesarios también periodos específicos de búsqueda mental. Se te exhorta a que lleves a cabo 5 sesiones de práctica de 1 minuto completo cada una. Inicia las sesiones de práctica repitiendo la idea en tu interior. Luego cierra los ojos y busca con minuciosidad en tu mente aquellas situaciones pasadas, presentes o previstas que se susciten ira en ti. La ira puede manifestarse en cualquier clase de reacción, desde una ligera irritación hasta la furia más desenfrenada. El grado de intensidad de la emoción experimentada es irrelevante. Te irás dando cuenta cada vez más de que una leve punzada de molestia no es otra cosa que un velo que cubre una intensa furia. Trata, por lo tanto, durante las sesiones de práctica de no dejar escapar aquellos pensamientos de ira que consideres insignificantes. Recuerda que no reconoces realmente lo que es que suscita la ira en ti, y nada de lo que puedas creer al respecto tiene significado alguno. Probablemente te sentirás tentado de emplear más tiempo en ciertas situaciones o personas que en otras, sobre la base falsa de que son más obvias. Esto no es cierto. Es meramente un ejemplo de la creencia de que ciertas formas de ataque están más justificadas que otras. Al escudriñar tu mente en busca de todas las formas en que se presenten los pensamientos de ataque, mantén cada uno de ellos presente mientras te dices a ti mismo: estoy decidido a ver a nombre de la persona de otra manera. Estoy decidido a ver, especifica la situación, de otra manera. Trata de ser tan específico como te sea posible. Puede, por ejemplo, que concentres tu ira en una característica determinada de alguna persona en particular, creyendo que la ira se limita a este aspecto.
Si tu percepción sufre de esa forma de distorsión, di, estoy decidido a ver, precisa la característica de nombre de la persona, de otra manera. Con eso terminamos la lección 21. Voy a grabar seguidito la lección 22, la vamos a subir con unos días de diferencia. Pero con eso terminamos la lección 21. Recuerden que cada una de mis... siempre lo tengo que repetir y repetir, ¿verdad? Y nunca va a ser suficiente. Cualquier comentario que yo haya hecho, yo me responsabilizo, es mi creencia, es mi percepción. No tengo la verdad absoluta, es la manera en que mi ser, dentro de este crecimiento consciente, percibe. No tiene nada que ver con la realidad. La realidad es muy grande, la verdad es muy amplia. Y mi mente solo capta una parte. ¿Está bien? Nos vemos ya mismo con la lección 22. Dios me los bendice, que tengan lindo día.